Susana Cueva entrevistó en Washington, D.C. a Álvaro Vargas Llosa a propósito de los 100 días de Ollanta Humala. Veamos la nota. Washington, D.C., uno de los principales centros de poder político de Occidente, capital construida de historia, desde donde organismos multinacionales y centros de investigación privados monitorean el pulso mundial. Panorama llegó hasta aquí, en busca del llamado garante, el hombre que desde el liberalismo apostó por el proyecto Humala. 100 días de gobierno y en Lima muchos califican la situación como de prudente optimismo, porque pareciera que el fantasma chavista todavía no se desvanece. ¿Tú cómo lo ves? Prudente optimismo me parece una expresión bastante justa. Yo sigo siendo optimista y creo que más optimista que prudente, pero me parece bien que se diga prudente optimismo, porque lo contrario sería prejuzgar a un gobierno que solo tiene 100 días. Por lo menos para mí sí se ha desvanecido por completo cualquier riesgo de que hubiera un retroceso en la democracia y de que hubiera un retroceso económico significativo. ¿Pero qué razones has encontrado tú para que en estos 100 días sí sientas que más bien se ha desvanecido ese fantasma? Bueno, yo no he visto nada, ninguna iniciativa, ninguna norma, ni siquiera declaración que suponga, interrumpir la continuidad democrática. No ha habido absolutamente nada, ni del presidente, ni del Congreso, ni de nadie, que suponga interrumpir la democracia. Para los desconfiados, por ejemplo, señalan que hay una plantilla que se aplica en los países, vinculados cercanos a Hugo Chávez, y es que durante la primera etapa incluso se escoge a un ministro de Economía que sea un tecnócrata reconocido para que el crecimiento se pueda mantener, y luego afianzar la popularidad presidencial mientras se va contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Algo de este proceso podría estar viniendo también? Si hablamos de una plantilla en América Latina, estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y Nicaragua, básicamente estos 4 países. En todos ellos, y particularmente en los primeros 3, desde el primer momento fue evidente, a estas alturas del gobierno de Hugo Chávez el año 99, ya se sabía que él quería cambiar la Constitución para cambiar no solamente algunos artículos, quería cambiar todo el sistema y todo el modelo. En el caso de Humala no ha habido absolutamente nada de eso. Lo único que hubo, es verdad, en un primer momento, fue la idea de, simbolizar con invocaciones a la Constitución del 79 el apego a esa Constitución anterior. Pero fue muy claro desde el comienzo que se trataba de un gesto simbólico. Cuando escuchas un discurso como el que se dio en Paraguay, en el que hay que fortalecer el Estado, cuando la idea es que el mercado sea de alguna manera el que empiece a funcionar mejor, ¿qué sientes? A mí me recuerda un poco a Lula y a algunos otros líderes de la izquierda latinoamericana, que eran líderes, que a veces se permitían en política exterior, y sobre todo cuando viajaban, un tipo de discurso que no necesariamente reflejaba a cabalidad lo que estaban haciendo en ese momento en casa. Pero yo lo que hago es, una vez más, juzgar a Humala por sus hechos. Si algo ha hecho es ser muy cuidadoso para no, tocar demasiado un sistema que él entiende que en estos momentos le está garantizando un crecimiento de más de 6% este año. Yo creo que él es muy cuidadoso en eso. Ahora, de vez en cuando se va a permitir ciertos excesos retóricos, los ha tenido antes también. ¿Hay un tema solo de estos excesos retóricos, o también, por ejemplo, de gestos respecto a algunos gobernantes? Por ejemplo, hace poco ha estado Adelaida Guevara, la hija del Che Guevara, recibida casi con todos los honores por el presidente del Congreso. ¿No son también algunos gestos o señales que deberíamos de tomar en cuenta? Yo creo que sí, me parece justo que se critique esos gestos. Son, repito, gestos muy típicos de un gobierno de izquierda que siente, que tiene que haber alguna válvula de escape para todo aquello que ha reprimido, en cierta forma, ¿no? Si eso se reduce simplemente a unos gestos simbólicos, enhorabuena, es un progreso para la izquierda latinoamericana y peruana. Ahora, yo preferiría que no hubiera esos gestos también. Yo preferiría que a una persona que encarna
al régimen más, digamos, oprobioso de América Latina en este momento, que es el régimen cubano, no se lo recibiera ni siquiera indirectamente con alfombra roja. Yo también lo preferiría. Pero lo más importante para juzgar a Humala en este momento y a la gente que lo acompaña es: ¿hay algún peligro, algún riesgo de que él traduzca esos gestos en unas acciones concretas en el Perú que supongan imitar ese modelo cubano? Yo creo que no las hay, y respiro tranquilo. La bandera más importante de la campaña electoral fue la lucha anticorrupción. Pero lo que ha pasado con Chejade, las denuncias que hay respecto a los congresistas de Gana Perú, como que no están dando tampoco muy buenas señales. Claramente, en la lista parlamentaria, aunque es verdad que ese es un problema que se comparte con el resto del país, que es un problema que tiene que ver con la institucionalidad, les pasa por segunda vez, ¿eh? Es un error gravísimo. Es decir, evidentemente esa lista parlamentaria estuvo muy mal hecha desde el comienzo. En el caso del vicepresidente, yo extraigo la siguiente lección: qué bueno que esté funcionando así la democracia en el Perú. Mira la secuencia. Un grupo de periodistas y de reporteros, dicho sea de paso, que habían apoyado, que habían respaldado la candidatura del presidente Humala, descubren un asunto importante, hacen una denuncia sin contemplaciones, y la respuesta del presidente Humala es que esto se investiga hasta las últimas consecuencias, no voy a proteger a mi vicepresidente, y si el vicepresidente el día de mañana es hallado responsable, tendrá que pagar las consecuencias. Esa secuencia, para mí, lo que demuestra es un buen funcionamiento de la democracia bajo el gobierno del presidente Humala. Dicho esto, lo que hizo el vicepresidente es absolutamente reprobable. A mí me parece vergonzoso lo que hizo el vicepresidente. Claro, pero ¿cuál fue tu primera sensación? ¿Quieres que te diga la verdad, Rosana? Mi sensación fue doble. Por un lado, qué decepción, qué vergüenza, pero por otro lado, qué gran prueba para el presidente Humala. ¿Va a reaccionar como suelen reaccionar nuestros presidentes, protegiendo, blindando, justificando a su vicepresidente, o va a hacer lo que el país espera de él, que es: aquí hay una denuncia seria, hay que investigar esto a fondo, yo, digamos, tomo distancia de él, yo no le doy mi respaldo incondicional ni a priori, y en este momento el vicepresidente se tiene que defender solo? Y eso es lo que hizo. Y yo encontré eso bastante reconfortante. Dicho sea de paso, la conducta de la primera dama también la encontré sumamente reconfortante. ¿Sientes que Humala ningunea a Toledo? Yo creo que él tiene un estilo que es un estilo austero, reservado y algo distante. Nos hubiera gustado seguramente a todos nosotros ver una relación más fluida, más de socios políticos, pero probablemente ninguno de los dos la quiere mucho. El presidente, por obvias razones, ningún presidente quiere cogobernar, un presidente quiere gobernar, y el presidente Toledo, lógicamente, a nadie le gusta ser un socio menor si tú has sido presidente. Entonces, de por sí es difícil la relación, pero yo me contento con que sigan, digamos, aliados en el Congreso, si quieres, para decirlo de esa forma, ¿no? Vamos ya con la prensa. ¿Sientes que hay realmente un sector que tiene peso y fuerza como para, de alguna manera, estar incomodando esta gestión, poniéndole piedras sobre el camino, o sea, a ese nivel? Yo empezaría por decir que prefiero eso a lo contrario. Es decir, una prensa adocenada, una prensa subyugada, una prensa que baje la cerviz, una prensa de esa índole es lo peor que le puede pasar a la prensa peruana. Dicho eso, me parece deplorable el estado en que está nuestra prensa, con honrosas excepciones, por supuesto. La prensa peruana está demasiado partidarizada, no tiene ningún sentido de los límites, cree que bajo el pretexto de la libertad de expresión tiene el derecho a vulnerar absolutamente todos los límites y a transgredir absolutamente todos los límites. No tiene un sentido las jerarquías, es decir, si tú coges las últimas 200 denuncias contra el gobierno, todas ellas con el mismo nivel de acústica, de escándalo, de odio, de invectiva, y te pones a ver cuáles son las verdaderamente serias, te quedas con 4 o 5 y finalmente tienes decenas que son una pura expresión de intolerancia. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, porque de eso se alimenta mucha gente. Desde luego, felizmente, la gente es más inteligente que su prensa y no siempre se deja manipular.
pero algo de manipulación es inevitable cuando tienes un bombardeo de esa naturaleza. Sí, claro, pero a mí sobre todo me preocupa porque no estamos hablando de la falta de profesionalismo que hay, que sí, coincido plenamente contigo, pero es cuando tú señalas que está partidarizada, y al ser así habría una intención definida de alguna manera de hacer una oposición por oposición desde el medio. Entonces, y eso es lo que tú sientes que hay en este momento. Yo creo que sí, o sea, sí, yo creo lo siguiente: la gente que digamos, no sé si siquiera si tiene la convicción o dice tener la convicción de que Humala es el Hugo Chávez del Perú, yo siento que necesita que así sea, que desea ardorosamente y fervientemente que Humala se convierta en el Chávez del Perú, que le es mucho más importante tener la razón en eso que el hecho de que el Perú mantenga su democracia y resulta que Humala no era Hugo Chávez. Da la sensación de que lo que quieren es que se produzca una especie de profecía autocumplida, ¿no? De tanto decirlo que termine convirtiéndose en realidad. Y eso no está bien. ¿En qué medios puntualmente habría que hacer eso? Uy, no sé si debo hacer eso, Rosana. Yo lo hago, tú sabes que yo hablo con mucha claridad y lo he hecho durante la segunda vuelta con nombres propios, pero no sé si es el momento, porque si yo hago eso, al día siguiente esos medios, digamos, lógicamente se van a dar por aludidos, van a culpar al gobierno de lo que yo diga, y se va a crear una dinámica en la que va a parecer que el gobierno quiere perseguirlos, y entonces yo le voy a dar pretexto para que se hagan las víctimas. Si se viniera un indulto... ¿A quién? Alberto Fujimori. No, me parece que eso sería criticable desde todo punto de vista. La única circunstancia en la que el señor Fujimori debería ser indultado o amnistiado sería en caso de una enfermedad terminal, ¿no? Que el país tuviera pruebas de que es una persona que está en las últimas, en ese caso obviamente. Pero las iniciativas que yo veo no están encaminadas a un gesto humanitario para una persona que está muriendo, están encaminadas a hacer desde la oposición lo que querían hacer desde el gobierno, y iban a hacer desde el gobierno si hubieran llegado al gobierno, y eso me parece a mí que no se justifica. ¿Y tú estás convencido de que el presidente Humala no firmaría en esas condiciones o en esas circunstancias un indulto? ¿El presidente Humala no firmaría un indulto? En circunstancias como las actuales. Yo creo que no, porque él dijo en la campaña, fue muy claro en eso, yo recuerdo, más lo dijo aquí, me dijeron en Estados Unidos, lo dijo en la prensa extranjera, la prensa internacional, dijo, solamente en caso de razones muy poderosas de tipo humanitario, se justificaría esa medida. Y yo le creo, es decir, mientras él no me dé razones para creer lo contrario, me parece que eso es lo que hay que esperar de él. ¿Y esto de Nadine, futura Cristina Kirchner? No se va a atrever jamás a hacer eso. Se mete en un lío demasiado grande. Estoy seguro que no. No, porque tenían que cambiar. La Constitución lo permitiría, pero la ley no. Entonces tenían que cambiar la ley. Cambiar la ley para facilitar que la primera dama sea candidata, olvídate, o sea, sale... Bueno, yo saldría con mucha fuerza, o sea, todos saldríamos con mucha fuerza, a pesar de que ella me parece de lejos el mejor activo que tiene ella, de lejos, o sea, es lo mejor, pero desgraciadamente, aunque la vida sea injusta, si eres primera dama y cambias la ley para ir a la reelección con apoyo del Estado y tu marido presidente, olvídate, o sea, desnaturaliza la democracia, porque es demasiado tierna y precaria, o sea, no aguantaría eso. No, ni hablar. Pero no lo va a hacer. Es más, ya has dicho que no lo va a hacer. ¿Qué significa para ti que te consideren garante? Mira, a ver, es una palabra guachafosa que describe algo, digamos así, un poco rimbombante y me parece a mí altamente exagerado. Pero en fin, ya que así lo dicen, habrá que tratar de ejercer algo que se parezca un poco a ese rol, lo que significa pues estar, digamos, vigilantes de que la democracia se respete y de que lo principal del modelo económico no se altere, ¿no? ¿Se puede ser garante, ya aceptemos por los momentos el término, a esta distancia, ser tan lejos de Perú? Bueno, es una buena pregunta. Yo nunca estoy lejos de Perú, estoy muy en contacto, muy cerca. Yo creo que si la distancia física fuera un buen argumento para no ejercerla, estaría adoptando una posición bastante inmoral en el fondo. O sea, yo sí creo que hay hoy día maneras de estar, digamos, muy en contacto con tu país y de estar en condiciones de evaluar si la democracia está funcionando y si un modelo económico se está preservando sin estar todo el tiempo ahí, ¿no? Tú dijiste, alguien me recordaba, que ibas a trabajar por que también
se produjeran mayores inversiones en el Perú. Sí. ¿Y lo has hecho? Sí, activamente. ¿Ah, sí? Sí. Yo dije dos cosas. Dije que invertiría parte de mis propios ahorros en el Perú, también. Cosa que estoy haciendo. Lo hago de distintas formas, lo hago a través de fondos extranjeros que invierten en el Perú y también, digamos, directamente. Conté que, digamos, en el contexto de la crisis financiera tremenda que vivimos hace unos años y que se vivió en este país dramáticamente, ¿no? Yo tomé una decisión importante, que es no delegar esto en terceros, sino ocuparme yo mismo. Y entonces, como parte de eso, estudio con mucho cuidado. Uno de los países más atractivos para invertir es el Perú. Y esto no solo lo creo, digamos, en mi biografía, en mi experiencia personal, sino que también lo recomiendo a terceros. Yo acabo de estar hace, no sé, pocas semanas. JP Morgan, el banco, organiza en Washington todos los años, con motivo de la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario que se hace aquí, organiza un gran evento para inversores extranjeros y me invitaron a hablar. Y yo dediqué mi discurso a decirles por qué creía que era muy importante invertir en el Perú, ¿no? Y constantemente me la paso haciendo. Finalmente, 100 días, ¿qué sensación es la que te deja ya para cerrar? Tiene una buena sensación. Es decir, el rumbo está marcado. El rumbo es un rumbo inequívocamente democrático y que busca básicamente dentro del modelo económico impulsar una mayor participación social en los beneficios del sistema. A estas alturas yo no te puedo decir, nadie te puede decir, ni siquiera el propio presidente Humala, si eso lo van a poder cumplir, porque depende de muchas cosas. Yo misma me quedé sorprendida de la manera en que ha terminado, porque debo comentarte que la entrevista duró como 1 hora y media. En verdad, realmente he sentido el peso de cuando te dicen que el tiempo en televisión es tirano. Sí, por eso ha sido una conversación muy interesante. Sobre temas de política debe ser una conversación que fácilmente se extiende, pero los tiempos con muchos temas que sacar del tintero. Por ejemplo, me comentaba que él no conversa ni con la primera dama, ni con Ollanta Humala, ni con el presidente Humala, ¿no? O sea, a partir de que el 28 de julio, que hubo esta ceremonia en el Palacio del Gobierno, pues no ha vuelto a hablar. Eso no significa que no vaya a ser en el futuro, pero prefiere mantener esa distancia. Mejor, para que pueda observar las cosas con distancia y prudencia. Bueno, Rosana, tú eres la única conductora del Dominical, ¿no? Y directora de Panorama que ha estado pues en el debate. Los otros periodistas eran de otros programas, o incluso Eduardo Guzmán, que es director de La Mañana. ¿Cómo fue la conversación que tuvieron con el presidente? Así, cosas que nos puedas contar fuera de cámara. ¿Estaba muy nervioso? No, mira, excepto este detalle, que la idea era que esto empezara a las 8 en punto y que hubo este retraso de algunos minutos, excepto eso, y sabíamos que además ya estaba el Palacio de Gobierno, ninguno. Lo que yo celebro y rescato es la apertura que ha tenido. Cuando nos convocaron, sí quedó claro que iban a haber 3 bloques. El primero, el tema de economía; el segundo, la inclusión social; y el tercero, completamente libre, sin ningún tipo de recomendación ni digamos, compromiso alguno. Las preguntas que ustedes quieran, cada uno 5 minutos, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en la transmisión de esta entrevista, ¿no? Y la verdad que en los cortes comerciales incluso todo pasó tan rápido. ¿Y en los cortes qué decía el presidente? En el primer corte, el primer corte parece sí que sintió la pegada, ¿no? Porque de todas maneras 4 periodistas muy experimentados, de mucho peso, y él no sé si tenía la práctica de cómo reaccionar ante lo incisivo que pueden ser periodistas de calidad, ¿no? El primer corte sí era como que tenía que nuevamente volver a esta etapa de reflejos para las respuestas, porque no hay que olvidar que todo este tiempo ha estado prácticamente callado, que era un poco lo que también le preguntaban, ¿no? O sea, pareciera que fuera poco comunicativo, aunque él contestó que eso dependía, su diálogo estaba más con el pueblo, pero excepto ese primer bloque, siento que ya nuevamente volvió a estar ya en forma frente a los medios, y el resto sí, sentimos que pasó todo muy rápido. ¿Temas importantes según tus apreciaciones? El tema de que algunas de las promesas electorales van a tomar su tiempo, creo que quedó claro en el tema de lo que era el gas, en el precio del gas, la manera en que está manejando también algunos de estos otros programas de Pensión 65, en el tema de programas sociales, que todavía un tema que trató mucho gusto respecto a los indicadores, a la falta de indicadores, que se nota que se tiene que trabajar mucho más. A mí me llamó de manera especial el tema de esta intervención de Petroperú como socio
para el tema del gasoducto del sur. Es un tema que no se levantó mucho, pero que fue al final incluso de una de las intervenciones. Y para terminar, el incómodo tema político sobre Chejade. el escándalo de Omar Chejade, cómo lo manejó el presidente. Parece que tenía una respuesta Sí, que clarísimo. ya esa era y no iba a variar. Así es, manteniendo distancia ahí, que vea cómo se las arregla. Claro. Creo que eso es lo más sensato, ¿no? Sí, pues. Bueno, vamos a una pausa, una breve pausa, y seguimos con más en el programa, sobre todo una crónica especial, Ventanilla, la nueva zona roja de Lima. Volvemos. Acá la gente no hace nada, pero la gente también es bailante, ven. ¡Vamos, mierda! Se han bajado de la moto 4. Todos armados. Todos armados y tapados, sí. La gente también es pendeja, de acá. No hay goles acá. Acá es tierra de nadie. Acá no se sabe en qué momento